Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Durante años, cada vez que alguien advertía que la dictadura cubana no era solo un problema para los cubanos, sino también una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la respuesta era casi siempre la misma. Exageraciones, obsesiones del exilio, viejos fantasmas de la Guerra Fría. Nos decían que exagerábamos, que veíamos conspiraciones donde no las había, que el castrismo apenas sobrevivía en una isla empobrecida y aislada del mundo. Pero hoy esa discusión cambia absolutamente de dimensión. Y no porque lo esté diciendo una periodista o no porque lo denuncie el exilio cubano, ni siquiera porque lo afirme un político. Cambia porque es el propio gobierno de Estados Unidos el que acaba de poner por escrito en un extenso informe oficial que están viendo ustedes en sus pantallas, que el régimen cubano desarrolló durante décadas una estrategia sistemática de espionaje, infiltración, influencia política y desestabilización que trascendió ampliamente las fronteras de la isla. Pero aquí conviene hacer algunas precisiones. Este informe no descubre ningún secreto, lo que hace es reunir, ordenar y respaldar institucionalmente una realidad que llevaba décadas apareciendo en investigaciones judiciales, en programas de televisión, en operaciones de contrainteligencia y en condenas dictadas por los propios tribunales estadounidenses. Porque Ana Belén Montes no fue una novela de espías. Fíjense ustedes, fue una de las analistas más importantes de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Durante años transmitió a la inteligencia cubana, con una onda corta, información altamente clasificada sobre las capacidades militares, las operaciones y sistemas de defensa estadounidenses. Mariano Faget tampoco fue una teoría conspirativa. Desde el Servicio de Inmigración y Naturalización de Miami, entregó información confidencial al régimen cubano y terminó condenado por ello. La Red Avispa no fue un relato construido por el exilio ni una película. Sus integrantes infiltraron organizaciones de la comunidad cubana aquí en Estados Unidos, recopilaron información sobre instalaciones militares y operaciones sensibles y varios de ellos, por supuesto, fueron condenados por la justicia federal cuando fueron descubiertos. Y hace apenas unos años, otro caso volvía a sacudir Washington. Víctor Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos, un alto funcionario del Departamento de Estado, admitía haber trabajado clandestinamente durante décadas para la inteligencia cubana desde el corazón mismo de la diplomacia estadounidense. Y todo esto ocurrió, no son rumores, no son sospechas, no son relatos políticos ni expedientes judiciales, son condenas, son hechos, pero el informe va aún más lejos. Porque sostiene que esa estrategia de La Habana nunca se ha limitado al espionaje clásico. También consistió en construir redes de influencia política, ideológica, proyectar narrativas, cultivar aliados, fortalecer organizaciones afines, llegar a las universidades y ampliar esa capacidad de influencia tanto dentro de Estados Unidos como en diferentes países del continente. Por eso tampoco resulta extraño para quienes hemos seguido y hablamos todos los días de la historia de América Latina, la influencia o la injerencia en, por ejemplo, Venezuela o en la propia Colombia. Durante décadas la inteligencia cubana ha sido señalada por su respaldo a movimientos insurgentes, por el asesoramiento a gobiernos aliados y por esa influencia en procesos políticos que marcaron el rumbo de países, como les decía, de Venezuela, de Nicaragua o de Colombia. Por eso este momento trasciende la relación entre Washington y La Habana. Lo que está diciendo esta administración es que el castrismo no ha sido solo una dictadura que ha encarcelado, fusilado, perseguido y obligado al exilio a millones de cubanos. Ha sido también un aparato de inteligencia capaz de proyectar su influencia sobre gobiernos, sobre instituciones y sobre procesos políticos más allá de las costas de la isla. Y aquí aparece la pregunta verdaderamente incómoda. Oiga, si todos estos casos estaban documentados desde hace años, si hubo investigaciones, operaciones de contrainteligencia, juicios y condenas, si lo sabíamos los medios de comunicación y se lo dábamos en las noticias, ¿alguien puede creer seriamente que las distintas administraciones estadounidenses anteriores, republicanas y demócratas, desconocían lo que estaba ocurriendo? Miren ustedes, pensar que la mayor potencia de inteligencia del planeta ignoraba todo esto sería sencillamente inverosímil. La diferencia es que nunca estuvo en la información, la diferencia estuvo en la voluntad política.
porque hubo administraciones que optaron por convivir con el problema, hacer la política del avestruz, administrarlo, mirar hacia otro lado. Pero esta ha decidido nombrarlo, documentarlo y enfrentarlo. Y ese es el verdadero alcance de este informe. No cambia los hechos llevan décadas ahí. Lo verdaderamente trascendente es que por primera vez dejan de tratarlos como episodios aislados y los reconocen como parte de una misma estrategia sostenida durante más de medio siglo. Comenzamos. Bueno, señores, dos invitados absolutamente excepcionales. Me acompaña José Cohen, ex doble agente de inteligencia para Cuba y también para la CIA. Muchísimas gracias, señor Cohen, por acompañarnos. Qué placer. Muchas gracias, María. Y me acompaña también Pedro Corzo, director del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Muchísimas gracias también, Pedro, por acompañarnos. Gracias a ti, María, muy agradecido. A ver, yo quiero comenzar, por favor, con la pregunta del millón a José Cohen, ex doble agente de inteligencia para Cuba y la CIA, porque yo insisto en que esto obviamente no es nuevo, lleva décadas en el aire, ahora se recopila pero realmente ¿cuál es el poder de infiltración que tiene Cuba, ha tenido en el pasado y que, bajo mi punto de vista, sigue teniendo todavía en el presente? Es muy amplio, formado por muchos años de trabajo. Y cada operación de esta, como la de Ana Belén o la de Rocha, no es un trabajo de un día. Cuba, la inteligencia cubana trabaja con un presupuesto completamente abierto. Y tú has hecho una introducción magistral, como siempre hace Marian en este programa impresionante, como lo has descrito, la voluntad política. Date cuenta que, imagínate, después de 30 años en este país, la satisfacción que uno siente de haber arriesgado la vida hace 35 años. Yo formé una red dentro de servicios de inteligencia justamente para entregar toda la información posible al gobierno de Estados Unidos y poder neutralizar todo este trabajo, pero nunca ha sido tomado tan en serio como con esta administración. Increíblemente, como tú decías en tu introducción, es la voluntad política la que ha cambiado. Cuba se ha encargado por años de burlarse y de abusar de las leyes y las libertades de Estados Unidos para hacer como la gatica María Ramos, tira la piedra, esconde la mano, y servirse y convertirse en un portaavión gigante al servicio de los regímenes más hostiles. Y engañó por muchos años y sigue engañando a muchas personas. Yo quiero contar una anécdota, no sé si tendremos tiempo. Claro, pero, por ejemplo, sí, cuéntala por favor con total libertad. Una vez yo fui al Congreso de Estados Unidos bajo juramento en el tiempo de Liam, mi familia era rehén en Cuba, y yo empecé a explicar la realidad de Cuba, la hostilidad de Cuba hacia Estados Unidos, sus libertades, su democracia, y una congresista de izquierda, amiga del régimen, que creo que todavía es congresista, pidió la palabra y me dijo que yo era un simple traidor. Imagínate tú, yo llegar a un país como Estados Unidos, a quien le serví conscientemente, sabiendo que esto era una lucha del bien contra el mal y que el régimen cubano estaba dañando profundamente la estabilidad y la democracia de este país, incluso por muchas aristas, no solamente con estos movimientos de izquierda que encontraban refugio en Cuba y formación ideológica, sino también robándose la tecnología de Estados Unidos, penetrando el Departamento de Defensa, penetrando las universidades, un trabajo que abarca muchos. Y como Cuba no existe la empresa privada, es un país comunista, todo parte del dinero que recibía de la Unión Soviética era completamente usado para esta actividad. Y hoy en día también el poco dinero, la gente se está muriendo de hambre, pero siguen haciendo esta actividad. Y esta mujer me dijo que yo era un traidor, que yo no era creíble, y que yo tenía que decir acerca de los terroristas en la base naval de Guantánamo. Y yo me quedaba y decía, bueno, yo entendía que eso era la libertad. Dije, bueno, esto es un país completamente diferente al que uno está acostumbrado a ver. Pero ver ahora cómo hacen un resumen tan magistral, tan bien estudiado, escuchar el discurso de Marco Rubio 2 días antes, me da una satisfacción enorme porque creo que mi trabajo no fue en vano, arriesgué mi vida. Estuve a punto de morir en el intento. De hecho, un amigo mío, Rolly, estuvo 20 años preso por haber
hecho algo parecido, aunque no le pudieron comprobar nada. Y yo siento una enorme satisfacción. Cuba es un peligro, sigue siendo un peligro para la estabilidad, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo occidental. Y muy cerquita, la gente a veces no lo subestiman, pero es el país más hostil y más cerca de Estados Unidos, que culturalmente incluso es más fácil para reclutar inmigrantes, para reclutar personas en las universidades, para infiltrar. Te quiero recordar, Marian, que aquí se han mandado agentes ilegales. Un agente ilegal es un oficial de inteligencia como yo que estudié, pero que le cambian la identidad, le dan un pasaporte puertorriqueño, mexicano, hondureño, lo entran aquí como un inmigrante ilegal y opera con el profesionalismo como la red Avispa, que muchos de los agentes de la red eran oficiales de inteligencia entrenados a un altísimo nivel que han propiciado incluso asesinatos en Estados Unidos. Así que no sé... Sí. No, vamos a seguir conversando, tenemos una hora para conversar y además luego quiero que me cuentes, porque yo me imagino que muchas personas se están haciendo esa pregunta también. Ni Cuba ni Estados Unidos son frentes fáciles. ¿Cómo hace un espía para poder hacer su trabajo sin ser descubierto? Pero sobre todo cuando además se trabaja para Cuba, o sea, si es un doble espía de alguna forma, doble agente de inteligencia. Tuvo que ser realmente complejo, complicado. Yo quiero que nos cuentes un poco cómo se pudo trabajar de esa forma, pero quiero hablar con Pedro, porque la gran pregunta que surgía, yo cuando tengo que reconocer que yo imprimí el informe, voy por la página 87, me quedan muy poquitas páginas, pero es impresionante la forma en la que, como bien dice José, está detallado, está estructurado, pero eran cosas que ya sabíamos. Yo decía, a ver, por partes. En las universidades lo sé, esto ya lo hemos hablado. Yo llevo 31 años en este país y yo esas cosas ya las he hablado en un programa de televisión. Si nosotros las tocábamos, que hubo medios de comunicación infiltrados, aquí en Miami, medios de comunicación infiltrados, que hubo Departamento de Defensa infiltrado, que por la vía diplomática estábamos infiltrados, ¿por qué no se hizo nada en las administraciones anteriores si este informe demuestra una información que viene recogiéndose desde hace decenios? Marian, ante que todo, gracias y felicitarte por esa presentación. Gracias. Es lo más justo que he escuchado sobre la labor desarrollada por la oposición política cubana, tanto dentro de Cuba como el exilio en general. Y eso me hizo recordar, cuando lo leías, aquel documental de Néstor Almendro, Nadie escuchaba. Y es que las autoridades estadounidenses nunca han querido, salvo muy contadas excepciones, nunca han querido tomar conciencia que el gobierno de Cuba, no hablo Cuba, sino el gobierno de Cuba, las autoridades castristas odian a este país. No es rivalidad política, no es que no nos entendemos política y económicamente, no, es odio. Es ADN. Cuba, el gobierno cubano está más dispuesto a destruir a Estados Unidos que la extinta Unión Soviética en su momento. Yo comparo la proyección de Cuba castrista hacia Estados Unidos como la de Teherán hacia este propio país. A mí me parece que no ha sido miopía. Creo que ha habido un nivel de mala intención, una proyección de desestabilización dentro de diferentes administraciones, gente interesada en desestabilizar para que se cree un caos donde poder crecer. Hace muchos años, a mí me dijo un venezolano notable que Hugo Chávez había llegado en gran parte al poder por la complicidad de la clase gobernante, de sectores, para ser preciso, de la clase gobernante, que quería desplazar a la mayoría de esa clase e introducir a nuevos potenciales. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. No han querido ver y escuchar, no porque sean ciegos, sino porque realmente han querido un proceso de cambio en este país que le dé ingreso, entrada a otras personas, no solo a los marxistas, sino a otras muchas personas que son contrarios a los valores democráticos, que es lo que ha representado el sistema totalitario cubano durante 67 años.
Mira, yo me he preguntado en muchas ocasiones, y lo hemos comentado, Pedro, contigo en innumerables programas. Yo quería jugar a la ingenuidad y yo preguntaba siempre, ¿cómo es posible? Sin querer hacer tampoco apología del terrorismo, ni mucho menos. Yo decía, ¿cómo es posible realmente que si se trata de aliviar el sufrimiento a un pueblo por el abuso a los derechos humanos por parte de un dictador, se crucen hasta Irak, teniendo a 29 minutos Cuba de la Florida? No entendía nunca por qué no había existido esa determinación o ese empuje, si realmente se quiere hacer ese servicio para ayudar al pueblo cubano a haber salido de esa miseria ya decenios atrás. ¿Por qué ninguna administración, e insisto, esto no es una cuestión política, es simplemente una cuestión de raciocinio, por qué ninguna administración supo entender lo que estaban haciendo con su propio pueblo, pero además con esta información que estamos hablando se mantenía durante tantísimo tiempo, que era una amenaza para la seguridad nacional? ¿Por qué no se hizo nada, Pedro? Por esa razón, me parece a mí, porque hay un sector político en este país, un sector cultural, hay diferentes campos que realmente no están convencidos de lo justo que es su sistema de gobierno. Lo rechazan y creo que buscan desestabilizarlo todo para generar un caos donde nuevas fuerzas políticas surjan y no precisamente a favor de las libertades y los derechos. Desde el año 59, alrededor de la Revolución Cubana, se creó una cortina de justicia que fue totalmente falsa. Cuando nosotros desde Cuba denunciábamos los fusilamientos, los paredones, los desplazamientos forzosos de poblaciones, no nos creían, no solo en Estados Unidos, no nos creían en América Latina. Cuando yo viajaba por América Latina a denunciar la situación cubana, tampoco nos creían. Creían que el castrismo era un gobierno de fuerza, pero un gobierno de fuerza justo. Y eso, en eso participaron, Marian, muchísimos cubanos también. No podemos culpar solo a los extranjeros. La complicidad con la dictadura, con el sistema totalitario cubano, ha sido única. Recordemos a Jean-Paul Sartre, cuando estuvo en Cuba en abril del 61, que él y su mujer, Simone de Beauvoir, le pidieron a Ernesto Che Guevara que querían ver un fusilamiento. Recordemos eso. Los intelectuales, muchos de ellos tiraron una manta de protección sobre el castrismo que ha llegado a amplios sectores de este país, en mi opinión. José, quiero entrar en ese detalle que a muchos de nosotros obviamente nos importa. ¿Cómo se puede trabajar o cómo se pudo trabajar, en tu caso, siendo un doble agente de inteligencia? Bueno, primero voy a corregir un poquitico la terminología. Yo no fui un doble agente de inteligencia, yo fui un oficial. Una cosa es un agente, el agente reclutado por los oficiales de caso. Yo fui un oficial de inteligencia, que pasó el superior de inteligencia en Cuba y actuaba o trabajaba en el departamento M1 contra Estados Unidos dentro del departamento de inteligencia. El origen de todo esto es que cuando uno empieza a trabajar en estos departamentos deja de ser censurada la información. La información que nos llegaba y la que manejábamos nosotros era sin censura. Y uno empieza a descubrir realmente la naturaleza criminal del régimen que tú representas. Lamentablemente yo era un joven, nunca había salido de Cuba, había estado expuesto a la propaganda comunista, pero cuando empiezo a trabajar aquí, que empiezo a acceder a toda la información real de lo que ocurre en Estados Unidos y a través de los mismos amigos míos que trabajaban en diferentes partes del mundo, empecé a entender qué es lo que era la democracia, qué es lo que era el comunismo, qué era lo que era la represión comunista, el narcotráfico, todas estas cosas, la corrupción del régimen, descubrí todas estas cosas y tuve que llegar a tomar una decisión que le toca tomar, esta decisión la tienen que tomar todos los oficiales de inteligencia, no yo. O le sirvo al régimen y llevo una vida privilegiada, o rompo con el régimen y hago lo correcto por encima de lo conveniente a riesgo de mi vida. Lo más fácil para cualquier persona, en mi caso, como oficial de inteligencia, es servirle al régimen. Porque cuando tú eres un oficial de inteligencia y le sirves a una dictadura como la cubana, entonces tú tienes privilegio por encima del resto. Viajas el mundo, manejas dólares, todo lo que es prohibido para el resto de la población. Tú estás por encima de la ley. Yo decidí, a riesgo de mi vida, por mis propios valores familiares, romper con el régimen y apostar a la verdad. Yo descubrí la naturaleza criminal y empecé
a probar mis argumentos, esto es interesante, con los mismos oficiales de inteligencia con los que yo me relacionaba. Y ¿sabes qué? Dentro de los mismos oficiales de inteligencia descubrí personas que pensaban como yo. A riesgo de mi propia vida, porque estos eran acercamientos muy delicados para que tú no fueras delatado. Mucha gente podría... Y yo llegaba a un límite conversando y así armé una red de oficiales de inteligencia que finalmente trabajaron y pararon trabajando contra el régimen cubano. Uno de ellos vino conmigo en la balsa, se tuvo que escapar, y otro, lamentablemente, fue retenido en Cuba por 20 años y después Obama lo negoció con la red avispa. Entonces, ¿cómo yo me las arreglé? Yo busqué, yo sabiendo cómo funcionaba tenía entrenamiento, sabía cómo operaba la inteligencia cubana y podía burlar sus mecanismos porque los conocía. Y a través de diferentes vías entré en contacto con el FBI, con la CIA, con personas que viajaban a Estados Unidos, con las oficinas de interés en Cuba. Fueron por diferentes vías, paré reclutando agentes que trabajaban para la inteligencia cubana que vivían en Estados Unidos y desarrollé toda esta actividad que, claro, salía a tiempo de Cuba porque cada vez se hacía más peligrosa, pero logré entregar información contundente que dio y permitió al gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, desmantelar la red avispa, descubrir a una Navalén Montes. Yo creo que yo aporté mi granito de arena, claro, por supuesto, a este tema y me siento satisfecho. Y si tú me dices, ¿por qué tomaste esa decisión? Por mi familia. Yo no quería que mis hijos, cuando crecieran, que hoy viven todos en Estados Unidos, me dijeran, papá, tú le serviste a un régimen que destruyó a Cuba sabiendo que estaba destruyendo a Cuba. Hoy yo tengo la satisfacción de decirle a mis hijos, mira, tu papá por nada muere en el intento, a lo mejor hoy yo no estuviera aquí, pero por lo menos fui consecuente, honestamente, y siempre hay gente en todas partes del mundo que viven por sus valores, y yo fui una de esas personas, y no fui yo solamente, te estoy diciendo que otros oficiales y otros agentes arriesgaron su vida e hicieron lo mismo que yo hice, y creo que Cuba está lleno de gente valiente, la verdad. Claro, por supuesto que sí, y además gracias a ese trabajo también acabas de hacer referencia a uno de los casos que quizá fue de los más sonados, porque llegó a un punto de infiltración donde se manejaban planes de seguridad, donde se planeaba la defensa de los Estados Unidos, que es el de Ana Belén Montes, que quiero que después conversemos un poquito sobre eso, porque sé que además, como tú nos estabas diciendo, tuviste tu cierta participación en ese tema. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos quiero hablar un poco de cómo se empieza a generar toda esta parte de infiltración, que yo creo que es importante. Y para mí hay una fecha, y lo quiero comentar con Pedro, que es 1990, la creación del Foro de Sao Paulo. Porque aunque todo esto viene obviamente desde mucho antes, es en esa fecha, con la caída del muro de Berlín, con la desarticulación de la Unión Soviética, cuando Lula da Silva y Fidel Castro, deciden crear una especie de organismo para unir a las izquierdas de todo el continente, con partidos como el PSV de Venezuela, como el Frente Sandinista en Nicaragua, como MAS en Bolivia, y así comienzan a cambiar los Kalashnikovs y las revoluciones por una revolución diferente, que es a través de la cultura, a través de las universidades, a través, por ejemplo, de financiar partidos y candidatos políticos disfrazados de democracia, etcétera, pero obviamente con esa visión posterior de hacer lo que ya estábamos viendo en América Latina en años anteriores. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami. Bueno, Pedro, yo te preguntaría, ¿qué diferencia hay entre una operación clásica de espionaje y una estrategia de influencia política, cultural, como la que hemos estado viendo, que yo creo que para mí queda también enmarcada en esa fecha de 1990 con la creación del Foro de Sao Paulo? Marian, desde mi perspectiva,
el éxito que tuvo el Foro de Sao Paulo, que yo nunca lo negaría, de lograr que los esfuerzos castristas de los años 60 y 70 y hasta el 80 fracasaran en su propósito de establecer regímenes similares al cubano en América Latina. Eso resultó un fracaso a pesar de las grandes inversiones. Pero la realidad es que el Foro de Sao Paulo tuvo los logros que tuvo gracias a las redes que ya se habían creado con anterioridad, gracias a la disposición, a ese odio, a esa visión imperialista de Fidel Castro, porque pocos lo comentamos, pero Fidel Castro ha sido el líder político latinoamericano con más visión imperialista de la historia desde mi perspectiva. Recordemos que intervino en África, intervino en Asia, hizo pininos también en Europa, asociándose en su momento con el IRA y vinculado a la ETA española. O sea, esa proyección imperialista de Castro encontró en Lula da Silva una base para cambiar la proyección, el trabajo de los grupos que había diseminado por América Latina y ponerlo en función política. Otro aspecto en el cual el castrismo tuvo una gran visión y sus aliados también, porque nunca actuó solo, fue que crearon instituciones para poder promover de una manera suave la desestabilización de los países latinoamericanos y de este país. Creó la Casa de las Américas, que no era nada más que un aparato subversivo. Creó el ICAP, el Instituto de Amistad con los Pueblos, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que era el centro más eficiente, según afirman muchos, y Cohen puede hablar con mucha más propiedad de eso, tal vez porque respondía en gran medida a las gestiones de Piñeiro a través del Departamento de América. En fin, el gobierno cubano nunca ha perdido tiempo en su proyección imperialista y muy en particular en tratar de destruir a Estados Unidos y de no ser posible afectar los intereses de este país. Coincido con Cohen cuando expresó al principio del programa que el castrismo era un peligro para Estados Unidos, ¿cierto? Lo es hoy, lo fue en el pasado y lo será siempre. Porque esa izquierda que estamos viendo, y perdona que me extienda, Mariana, esa izquierda que estamos viendo proyectándose políticamente en varias ciudades de este país, tuvieron educadores y formadores en esa proyección. Y fueron la gente tal vez que en su momento fueron penetradas, convencidas o manipuladas por el castrismo. Lo que está pasando hoy es consecuencia de esa siembra desestabilizadora que el castrismo hizo. Fíjate, una pregunta que a mí me surge, ¿creen ustedes que esas aperturas diplomáticas, que esos deshielos como el que, por ejemplo, realizó o intentó Obama, que no hizo nada más que salir por la puerta grande y ya estaban golpeando a las damas de blanco y haciendo lo que ya de todos es de sobra conocido, ¿creen ustedes que este tipo de aperturas han facilitado las oportunidades de la inteligencia cubana en Estados Unidos? Por José. supuesto. Sí, por supuesto que sí. El gobierno cubano ha sabido aprovechar cada debilidad. Desde la década del 60, acuérdate que esto antes del Foro de Sao Paulo está la Intercontinental, eso reunió a 86 países. En el año 66 yo tenía 2 años de edad. Y claro que cualquier indicio de debilidad ha sido usado por el régimen cubano para aumentar la hostilidad y la penetración. Lo de Obama, yo fui, ya vivía en Estados Unidos, presencié todo, fue un error de la política de Estados Unidos hacia Cuba, porque lo único que hizo el gobierno cubano fue ganar tiempo, igual, y si te diste cuenta también en el tiempo de Biden, la inmigración, no sé cuántos cientos de miles de cubanos fueron enviados a Estados Unidos, se convirtió en un negocio para la narcodictadura cubana, y no solamente eso, yo que conozco cómo funciona todo eso del aparato, porque la gente habla del ICAP, pero no es el ICAP solamente, es el CESE, el Comité Estatal de Colaboración Económica, la Casa de las Américas, como decía Pedro. Todas las entidades, en Cuba no existen entidades privadas, están en función de la inteligencia cubana. Y entonces Cuba ha aprovechado cada detalle. Nunca ha existido, María, nunca ha existido, como tú bien decías, la voluntad política y la visión. Yo creo que la capacidad de descubrir no solamente el peligro que representa Cuba, sino todas las cosas que pueden afectar la estabilidad de este país como democracia.
este gobierno de Trump, con Marco Rubio, con todo el elenco que se ha armado, han tenido la visión de descubrir todo lo que puede poner en peligro la democracia. Y Cuba es uno de los factores que, como bien tú decías, nada es nuevo, pero recopilado en un informe de la manera tan magistral, describen, ellos no pueden borrar esa realidad. Esa es la realidad de lo que ha hecho Cuba en estos 67 años. Cualquier política de apertura, de suavización de sanciones, de negociación, ahora mismo todo ese proceso de negociación, lo único que hace y propicia es que el gobierno cubano gane tiempo. De verdad que lo único que ellos hacen es tratar de dilatar, están apostando a que en noviembre cambie la influencia política dentro de Estados Unidos, están cruzando los dedos porque le pase algo a Trump, están cruzando porque están ganando tiempo. Con el gobierno cubano no se puede negociar, es perder el tiempo y es burlarse, es permitir que se burle de la nobleza, la libertad y la grandeza de Estados Unidos. Ahora, Pedro, yo quiero insistir nuevamente en estos temas porque tienen nombre, tienen apellido, tienen rostros, tienen condenas incluso en este país. Ana Belén Montes, infiltrado del Departamento de Defensa, una señora que trabajaba entre planes, entre documentos clasificados y con una onda corta estaba mandando a Cuba gran parte de lo que se hablaba y de lo que se estaba haciendo. Está en Puerto Rico ahora, finalmente ya la liberaron y está en Puerto Rico escondida del mundo, pero viviendo la vida loca después de todo esto. Mariano Faget, tampoco yo decía que fue una calcamonía ni un chiste, fue un señor que desde el Servicio de Inmigración y Naturalización pasaba informes concretos al gobierno cubano. La red avispa se vivió específicamente aquí en Miami y todo eso iba saliendo. Y después de que esto iba saliendo y de que se señalaba y se castigaba, pero no había nada más, yo me imagino que también de alguna forma se perdió la esperanza a que un informe como el que ha salido en el día de hoy pudiera llegar a ver la luz. Pero ese informe es el mismo, los hechos son iguales, cambia simplemente la geopolítica, porque en estos momentos la región es una región diferente con dictaduras, países como Nicaragua, que por cierto ha dicho que no va a tener más elecciones, y ya le han hecho un señalamiento desde Washington, Venezuela, que ya estamos viendo cómo ha cambiado, Colombia, que está en vías de, en cuestión de una semana, cambiar la veleta y cambiar el rumbo nuevamente de la izquierda hacia la derecha. Es decir, la geopolítica es diferente y la voluntad política es diferente. Mira, no podemos negar que el castrismo en su proyección ha tenido éxitos. Ha llegado a controlar gobiernos. Ha puesto el ejemplo de Nicaragua. En Nicaragua, Daniel Ortega ha reiterado algo que Fidel Castro hizo en el año 1959. ¿Elecciones para qué? O sea, algo que a mí me llama la atención es la vocación suicida que tienen algunas personas en el orden político. Pueden apreciar cuál es la voluntad, cuál es la intención del gobernante que apoyan, sin embargo, siguen apoyando a ese sujeto, aunque saben que los van a lanzar por el precipicio. Yo creo que eso es algo que desgraciadamente lo estamos viviendo en América Latina, y perdona que me reitere en un punto, lo estamos viendo también en este país. Hay un surgimiento, y hablo de este país porque esta es la reserva de valores más importante de Occidente. Este país cae en manos de una extrema, sea de izquierda o de derecha, y realmente nosotros nos vamos a tener que esconder en un túnel, no sé en cuál, porque de todos modos nos van a encontrar. A mí me parece que es necesario enfocarnos en el peligro que representan estas facciones que de manera encubierta han ido aumentando influencias, han ido aumentando capacidad de maniobra y se están convirtiendo en un hecho real de llegar al poder político de esta gran nación. Eso es un riesgo serio y es un propósito que responde al desarrollo político de pensamientos, de aparatos ideológicos, de sectarismos similares al de Cuba. Esta gente no trabajan para hoy, no funcionan para el presente, funcionan para el futuro, porque el futuro para ellos es eterno. Yo recuerdo que en los años 70, en Cuba, la expresión era: el futuro es del socialismo.
Y tal parecía que sí, que el futuro era del socialismo. Por suerte ya 15 años más tarde el socialismo estaba en un quiebre rotundo. Pero a mí me preocupa mucho, Marián, la fuerza de estas agrupaciones de extrema izquierda que se han ido encubriendo, se han ido metamorfoseando al mejor estilo del escritor checo, que ahora se me ha escapado el nombre, y hay que trabajarlo, hay que trabajar bien profundamente en esas tareas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, yo viví concretamente la infiltración, por ejemplo, de Venezuela y la infiltración de Cuba para desestabilizar el gobierno de Duque en Colombia y permitir que Petro, que era obviamente un abanderado, pues pudiera tomar la presidencia. Cómo se le apoyó y se le impuso a Evo Morales y a Mas en Bolivia, cómo se hizo lo propio con Ecuador, incluso con Argentina, no tengo que hablar ya de Nicaragua y de lo que fue Venezuela, pero poco a poco ese mapa se va destiñendo, porque la gente conoce este plan y quizá tienen la capacidad de reaccionar incluso mejor que los gobernantes, como a través de los votos, a través de las elecciones, como está ocurriendo en estos momentos en Colombia. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿y ahora qué? Esta gente que tiene ese ADN, que tiene esa capacidad, que son, como bien decía Pedro, no solamente enemigos, sino personas que odian visceralmente a los Estados Unidos, ¿se puede negociar con estos individuos? ¿Está la contrainteligencia de este país, después de este informe, mucho más alerta de lo que pueda llegar a pasar? De eso hablamos en instantes. En Univida Medical Centers ofrecemos múltiples tratamientos para el manejo de la artritis, enfocados en aliviar el dolor e inflamación de las diferentes articulaciones. Para esto, contamos con el plasma rico en plaquetas, las inyecciones intraarticulares, los masajes terapéuticos, el láser frío, las cámaras hiperbáricas y muchísimo más. No deje que el dolor limite su vida. Contáctenos para que obtenga una segunda opinión y reciba el tratamiento adecuado para usted en Univida, donde la salud es vida. El Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, nuestra querida ermita, es un tesoro espiritual que pertenece a todos. Hoy nos necesita. Los invito a unirse a esta causa con su oración y con su generosidad. Juntos restauremos esperanza. Bueno, yo hacía una pregunta antes de la pausa y quiero saber la opinión de mis dos invitados, porque cuando uno ve el ADN, cuando uno ve realmente ese odio visceral del que hablaba Pedro anteriormente hacia los Estados Unidos, que también mencionaba José, la pregunta que uno se hace ahora, cuando vemos que la situación no solo geopolítica ha cambiado, sino que la propia situación de Cuba por la decisión de esta administración ha cambiado también, y yo creo que está en un punto de no retorno donde se le está empujando al régimen a tener que salir. La pregunta es, ¿se puede negociar con alguien que te odia visceralmente o hay que sacarlos por la fuerza? José. No te escucho, José. No sé si tienes muteado, si tú me escuchas. Ahí. Sí. No, hay que sacarlo por la fuerza. Lo que pasa es que hay que vivir un proceso en un país como Estados Unidos de leyes, donde hay tantas personas con opiniones diferentes, incluyendo congresistas, senadores y todo. Pues Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos tiene que desarrollar un expediente bien argumentado para cuando tome la decisión de ir contra el régimen, nadie pueda tener un argumento en contra de esa decisión. Yo sí creo que todo esto que está ocurriendo, todos los días hay noticias sobre Cuba, todos los días hay nuevas sanciones. Este informe es demoledor. El discurso de Marco Rubio cuando describe el comunismo como una ideología de odio hacia la prosperidad, hacia el ser humano. Yo creo que todo esto tiene que ver con un proceso que se tiene que vivir para finalmente culminar con el derrocamiento. Intentar hablar y llegar a un acuerdo es perder el tiempo. Van a tratar todo el tiempo el gobierno de cubano buscar la manera de sobrevivir, de subsistir, de pasar este momento. Lo han hecho durante toda la vida, pero yo creo que esta vez
la voluntad política del presidente, de Marco Rubio como secretario de Estado, que conoce perfectamente y muy directamente la realidad del comunismo, yo creo que esto va a culminar, y es mi humilde opinión, que la estoy defendiendo desde enero, con el derrocamiento de una manera o de otra del régimen. No es negociación, no es subsistencia, no es que vamos a ver cómo ustedes pueden mantenerse en el poder haciendo reformas, eso no existe. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos a estas alturas sabe perfectamente que la solución de Cuba pasa por un cambio radical hacia la democracia y el derrocamiento del régimen que ha destruido Cuba. Pedro, fíjate que una de las cosas que a mí más me llaman la atención es que se está ahogando al régimen, y eso no cabe la menor duda, que desde el punto de vista de la sociedad, la propia sociedad, con una cacerola, porque no tienen obviamente con qué defenderse, sigue saliendo a las calles, ya no han perdido absolutamente el miedo, a pesar de que se enfrentan a un modelo de represión absoluto que no tiene dinero para nada, pero que ha ido alimentando esa maquinaria hasta convertirse en drones que sobrevuelan las propias manifestaciones, cuando la gente no tiene ni siquiera luz y tiene que estar cocinando con leña en las calles. Pero no tiene por qué ser quizás solamente sacarlos por la fuerza a través de una vía militar. A lo mejor sacarlos a la fuerza significa terminar de ahogarlos con esas sanciones que se les están imponiendo a los que se consideraban intocables, con esa condena, por ejemplo, al propio Raúl Castro, esa encausación a Raúl Castro, desde el punto de vista económico. Quiero decir, hay muchas formas quizá de poder ir ahogándolos hasta el momento que quizás sea el propio pueblo el que se sienta apoyado por Estados Unidos, para que si son ellos los que dan ese paso, Estados Unidos pueda ser el dique de contención. Es decir, hay muchos escenarios puestos sobre la mesa. Pero yo creo que en este momento la gran pregunta que uno se hace es, a través de la fuerza se ha hablado de 2 meses. El otro día el presidente dijo, esto no se va para largo, esto se va a solucionar en 2 meses. ¿Cómo lo ves tú? Mira, y si me perdona que te interrumpa, porque además para traer todo este modelo, ahora resulta que hay también un reporte, hay un plan supuestamente que se acaba de hacer público de respuesta rápida para, en el caso de que hubiera una intervención militar, desde aquí, desde los Estados Unidos, movimientos se levantaran para desestabilizar el país. Siempre han hecho eso, ellos siempre han tenido esa carta, porque ellos instrumentaron a través de los años, y todavía está en ejercicio, un padrinazgo político a sus servidores. Hay muchas personas en América Latina que han llegado a ocupar posiciones claves en sus países gracias al respaldo del castrismo. Al igual que, tenemos que decirlo, muchos escritores, muchos pintores de las últimas décadas le deben su proyección, le deben su popularidad o el respeto que se han ganado al impulso que el castrismo le dio en sus orígenes. Esa es una gran realidad, y esas personas, esos intelectuales, esos creadores, lograron proyectarse en ese campo, pero también los instrumentaron en el aspecto político y de la desestabilización. Yo no tengo duda que si Estados Unidos toma una decisión definitiva contra el totalitarismo castrista, aquí va a haber un proceso de desestabilización serio, porque el castrismo tiene dentro de Estados Unidos agentes, los tuvo siempre y no los va a dejar de tener. Ayer yo le dije a una persona, el castrismo es un peligro para siempre para Estados Unidos, porque han sembrado un nivel de odio y de desconcierto en tantas personas, perdón, que aunque el castrismo desaparezca, seguirá siendo una fuerte de desestabilización. A mí me parece, y comparto el punto de vista de Cohen, que las acciones contra un gobierno como el cubano tienen que ser definitivas. En Cuba, y tal vez Cohen no conoce esa frase porque es muy joven, se decía, o te peinas o te haces papelillos. No sé, eso también se decía en España. También, ¿no? Bueno, es que nosotros lo o te peinas o haces papelillo. Bien, entonces yo le digo lo mismo al gobierno de Estados Unidos, o te peinas o te haces papelillos. Lo que está permitiéndole al gobierno cubano con sanciones a funcionarios individuales, en mi opinión,
las sanciones individuales castigan a una persona, pero no atacan a un gobierno. En mi opinión, ningún gobierno de carácter del cubano cae por cuestiones económicas. Yo opino lo mismo. O por una revuelta popular profunda que llega a las raíces del país, o cae por una acción militar extranjera. Opino lo mismo que tú. Me tengo que ir a la pausa. Me están apretando para que me vaya a la pausa. Enseguida regresamos ya con sus pensamientos finales. Soy William Gándara de Gándara Construction, mostrándote un techo recién instalado por nosotros. Este techo fue instalado y financiado por Renew Financial con financiamiento aprobado por el Estado. Con solo una llamada a Gándara Construction, nosotros hacemos todo el proceso por ti. La aprobación del financiamiento la obtendríamos en una semana. Y después de obtener el permiso aprobado, nosotros instalaríamos tu techo en términos de una semana con todas las inspecciones aprobadas por la ciudad o el condado. Ya sabes, si quieres tu techo en una semana instalado, llama a Gándara Construction, donde tu sueño nosotros lo construimos. Quiero confesarle primero que estoy preocupado, creo que voy a tener que abrir 2 o 3 oficinas más por la cantidad de pacientes que están viniendo con los especiales que tenemos en estos meses del diseño de sonrisas. Siempre tenemos un especial. Dear friend, eso no es una preocupación, eso es una bendición del Señor. Sí, creo también que voy a tener que comprar un avión por la cantidad de personas que están viniendo fuera del estado, que le estoy regalando el hotel y el pasaje para que vengan aquí. Creo que voy a tener que expandir esto. Si necesitas dinero, no me llames. ¿Pero alguien ha visto que voy a buscar? Bueno, señores, tiempo final que por supuesto siempre les dedicamos a nuestros invitados. José, si se puede concluir de alguna manera este tema que estamos hablando con esto que yo acabo de comentar, de ese plan expuesto, respuesta rápida de redes de apoyo al régimen cubano en Estados Unidos ante esa eventual acción militar. ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que estamos viviendo el proceso de destrucción del régimen cubano. Por primera vez, una administración en estos 67 años ha tomado conciencia de la gravedad del peligro que representa Cuba a 90 millas de Estados Unidos como capital del comunismo a nivel global, es su papel desestabilizador. Y es verdad que tienen preparado cosas y van a tener, pero creo que todo lo que haga el gobierno cubano hoy en día va en contra del gobierno cubano, porque todo se va a evidenciar y todo va a servir de argumento para finalmente derrocar el régimen de una manera o de otra. Yo no te podría decir, no podría llegar al punto de decirte que va a ser de esta manera o va a ser de otra, pero sí lo están estrangulando económicamente y al final yo creo que van a culminar con el derrocamiento del régimen y una Cuba libre y democrática. Esa es mi conclusión. Bueno, pues les quiero... tu opinión, Pedro, por favor, antes de irme. Bueno, que yo creo que el documento del Departamento de Estado es una especie de encauzamiento. Tenemos que esperar la acción final, pero me parece, como diría Gabriel García Márquez, ese amigo del castrismo, que esto es el fin de una muerte anunciada, ya sea por acciones del gobierno de Estados Unidos o por acciones del pueblo cubano, lo que preferimos la mayoría de los cubanos. No me parece que al castrismo le quede mucho tiempo. No sé cuánto, pero no creo que le quede mucho. Me parece que estamos más próximos al final que nunca antes en el pasado. Pues les quiero agradecer a los dos que hayan estado con nosotros. La historia obviamente no comenzó con estas 100 páginas. Lo que yo creo que se ha desempolvado realmente es que se haya dejado de archivar para empezar a enfrentarlas. Y esta administración realmente creo que quizá como paso previo a lo que hemos estado hablando ahora, lo pone ante la opinión pública. Nosotros lo sabíamos, pero quizá hay muchas de las personas que nos están viendo, que nos ven en algunos otros estados del país, que, insisto, pensaban que esto simplemente era un fantasma, una exageración del pasado. Gracias a los dos por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.
Y nosotros llegamos al final de nuestro programa. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Y antes de despedirme, yo quiero hacerle una pregunta. Tenemos la tormenta tropical Berta. Ustedes que saben que esto cambia con el paso del tiempo. Tormenta tropical Berta se está acercando hacia el norte de la Florida. Y hay muchas personas que esperan a este momento para revisar sus pólizas de huracán. No espere, por favor, usted. A veces se demora cuando usted quiere reaccionar entre 20 y 30 días. Hágalo ahora, no va a perder nada más que 10 minutos de su tiempo. Cualquier pregunta que usted tenga sobre su póliza de seguro, sin ningún compromiso, ahí hay un número de teléfono que van a estar dispuestos a poder ayudarle. Gracias, como siempre, y si Dios quiere, nos vemos mañana. Chao, chao.